Bueno, muy buenos días, tardes, noches, según el horario en el que estén viendo este video. Vamos a resolver este primer ejercicio de un parcial de la Facultad de Ingeniería de Oberá. Tenemos un recipiente en forma de cilindro circular recto con tapa que tiene una altura que excede en 0,3 metros al doble del radio. Entonces tenemos que expresar la superficie total del cilindro en función del radio, el volumen del recipiente en función de la altura, y tenemos que determinar las dimensiones del recipiente y su capacidad desde 1,21 metros cúbicos. Para iniciar, lo que tenemos que saber es que tenemos una relación entre la altura y el radio, y tenemos que expresar esa relación. Esa relación va a ser: la altura excede a 0,3 al doble del radio. Entonces la altura, que la vamos a denotar con h, excede a el radio en 0,3 metros, pero no al radio, sino al doble, por lo tanto va a ser 2 por radio, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra relación que a nosotros nos va a permitir relacionar la altura con el radio. Nosotros en el punto A tenemos que basar la superficie total del cilindro en función del radio solamente. Yo acá en esta pequeña fórmula escribí cuál va a ser la superficie total lateral del cilindro, que va a ser 2pi por radio al cuadrado, debido a que cada tapa es pi por radio al cuadrado, y la superficie lateral va a ser 2pi por radio por la altura, ya que la longitud justamente de la pared, la base va a ser 2pi por radio, que es la longitud de la circunferencia, y la altura h. Bien, nosotros acá tenemos una función multivariada. ¿Qué significa esto? Que la superficie lateral responde o depende del radio y de la altura, y nosotros tenemos que dejarlo en función del radio. Para eso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar la superficie lateral que depende de R y de H, la vamos a transformar a una función que dependa solamente de R, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? De cierta forma podemos decir que eliminamos la H. ¿Cómo eliminamos la H? Encontrando una relación donde H sea la variable dependiente de R, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar H por esa expresión que tenemos que depende de R. Así nos va a terminar quedando que la superficie lateral va a ser igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por h. ¿Dónde está h? Vamos a reemplazarla por esta expresión. Por lo tanto, abrimos un paréntesis y nos va a quedar 2r más 0,3 metros, ¿sí? Como vemos, así nos quedó ahora nuestra expresión, donde la superficie lateral tenemos variable r, variable r, variable r. La única variable que nos quedó es r, que es el radio. Entonces así nosotros cumplimos con el primer inciso, que es transformar la superficie lateral solamente en función del radio. En el punto B nos pide el volumen del recipiente en función de la altura. Acá tenemos la fórmula del volumen, también es una función multivariada, depende de R y de H, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a transformar el volumen, que es una función que depende de R y de H, la vamos a transformar en una función que dependa solo de H. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a despejar H de esta expresión, despejar R de esta expresión para que quede en función de H. Nos quedaría entonces que R va a ser igual a, pasamos restando el 0,3, H menos 0,3, y ahí este 2 luego va a pasar dividiendo, ¿sí? Nos va a quedar esta expresión de que R es igual a H menos 0,3 sobre 2. Por lo tanto, voy a reemplazar, cada vez que yo vea una R, voy a reemplazar por esa expresión. Nos va a quedar pi por H menos 0,3 sobre 2, todo al cuadrado, por H. Como vemos,
Pi es una constante, h es variable significa que la expresión de volumen ahora quedó solo en función de la altura. Bien, pudimos cumplir con este y ahora el último nos pide determinar las dimensiones del recipiente si su capacidad es de 1,21 metros cúbicos. Bien, para este caso podríamos trabajar con esta expresión e igualarla a 1,21. Sin embargo, nos queda un poquitito complicado hacer ese cuadrado. Vamos a ver si haciendo, en lugar de hacer b en función de la altura, a ver si la hacemos en función del radio, a ver cómo nos queda. Nos va a terminar quedando pi por el radio al cuadrado y reemplazamos altura por esta expresión que es más sencilla, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Entonces va a quedar pi por radio al cuadrado por 2 radios por 0,3 metros. Y esto va a ser igual a 1,021 metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar r de esta expresión, que como vemos queda un poco más fácil. Voy a pasar dividiendo pi para el otro lado y me va a quedar que 2r cubo, hago distributiva, más 0,3r cuadrado es igual a 1,021 sobre, y esta pi que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? De esta forma me va a terminar quedando un valor aproximado. Voy a mirar un poquitito mi apunte. Me va a quedar 0,325, ¿sí? Tengo esta expresión, voy a volver a escribirla, 2r cubo más 0,3r cuadrado es igual a 0,325, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a dividir toda la expresión por 2, debido a que ese es mi coeficiente principal. Me va a quedar que r cubo más 0,15r cuadrado es igual a 0,163, ¿sí? Bien, necesito encontrar los valores de r que cumplen con esa expresión. Para eso voy a pasar restando el 0,163 y así voy a poder escribir un polinomio de r. Entonces, yo sé que r cubo más 0,15r cuadrado menos 0,163 es igual a 0. Bien, lo que voy a hacer para empezar a encontrar la solución es, voy a tomar esto como un polinomio, ya que Ruffini se me complica un poco, ¿sí? Voy a tomar eso como un polinomio de r. Así entonces voy a tener que el polinomio va a ser r cubo más 0,15r cuadrado menos 0,163. Y ahora voy a buscar múltiplos de este valor de tal manera que cierren, que el teorema del resto de este polinomio me dé 0 para que encuentre esas soluciones de r. Voy a probar con los valores 0,163, voy a probar con el doble de este valor, que va a ser 0,33 aproximadamente, si tomamos solo dos valores, y voy a probar con el valor 0,50, ¿sí? Que va a ser este valor por 2 y por 3. Ese es un método, una forma que podemos para encontrar las raíces de. Bien, entonces voy a analizar cuánto vale el teorema del resto de este polinomio. Si hago p de 0,16, ¿sí? Reemplazo 0,16 en esa expresión y voy a tener que me da menos 0,155. Ahora, si hago p de 0,33, voy a tener que vale menos 0,111. Ahora, si hago p de 0,50, ¿sí? El valor que me va a dar es de aproximadamente 0. Entonces, ese es el valor de r que yo estoy buscando. Yo estoy buscando un radio de 0,50 metros. Entonces mi radio es igual a 0,50 metros. Por lo tanto, para poder hallar la altura, despejo de acá. La altura va a ser igual a 2 por 0,50.
5 más 0,3, como estaba expresado ahí arriba. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 1,3 metros, ¿sí? Y así, de esta forma, nosotros respondimos con el último inciso de este primer ejercicio del parcial.